fundamental es el control del orden gregario para poder establecer el Estado de Derecho y la institucionalidad del Estado como tal. Esto dio constitucionalismo en el mundo, que es lo que rige la voluntad de todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Señores del jurado calificador, compañeros de la palabra, señoras y señores, mi causa sobre esta tribuna, los derechos humanos. Es precisamente en el año de 1215, cuando en Inglaterra el rey Juan sin Tierra establece un documento donde plantea los derechos fundamentales que habrán de tener los ciudadanos sobre las potestades de los terratenientes. Siglo más tarde, en la Revolución Francesa de 1789, producto cuando se establecen los ideales de los enciclopedistas, se fundamenta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron documentos históricos que plantearon las nuevas ideologías jurídicas del mundo. Pero también existieron doctrinas que defendían cada una su postura. La primera, el ius naturalismo, que plantea que los derechos del hombre provienen a través de una divinidad, y el ius positivismo, que establece que son las legislaturas las que fundamentan los derechos de los ciudadanos a través de la creación de la norma. Estos dos esquemas han enfrescado en dos debates filosófico-jurídicos a través de la historia por lograr la evolución de las grandes doctrinas que hoy gobiernan no únicamente en la nación mexicana, sino también en el mundo entero. A nivel internacional, en el siglo XX, en 1945, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, producto de la Segunda Guerra Mundial, surge la Carta de San Francisco. Aunada también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este pacto internacional se obligó a los diferentes estados del mundo a establecer y ratificar esta firma para prevenir los delitos de genocidio que anteriormente habían sido beneficiados a través del holocausto nazi al pueblo judío. Hoy en la actualidad, la violación de los derechos del mundo y de los derechos humanos se ven enfrascados a través de los conflictos bélicos internacionales. Vemos el conflicto palestino-israelí, donde observamos que las circunstancias geopolíticas violentan el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de soberanía universal. Otro esquema fundamental a través de la violación de los derechos humanos en el mundo son los diferentes ataques terroristas que surgen. La ETA en España, el régimen talibán en Medio Oriente, las FARC en Colombia y más recientemente el EPR y el EZLN en el Estado mexicano. Estos esquemas obligan a los escenarios internacionales a establecer y a reforzar los diferentes instrumentos existentes, entre ellos el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Belém do Pará para los Derechos Humanos y Derechos Civiles de la Mujer, la Convención Internacional para los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, que fue ratificado por el Estado mexicano en el año de 1994 en el periodo del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Hoy, los derechos humanos juegan un papel fundamental no únicamente en el desarrollo de las sociedades, porque hoy debemos hablar de principios de tolerancia, de principios de igualdad, de principios de seguridad jurídica, de principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, que son la razón de ser para el buen funcionamiento de la comunidad internacional. Actualmente, dos tribunales internacionales también funcionan para establecer y prevenir los delitos de violación de derechos humanos. El primero, que sanciona exclusivamente a los estados, como lo es la Corte Internacional de Justicia, y el segundo, creado en 1998, la Corte Penal Internacional, para establecer los delitos de violaciones de lesa humanidad, de derechos humanos y el delito de genocidio. Muy recientemente, el diplomático argentino planteó la necesidad de establecer un tribunal internacional para la protección de la infancia, que este coadyuvará con la Corte Penal Internacional para proteger a uno de los sectores más desfavorecidos del mundo. Hoy la violación de los derechos humanos se ve establecida en los elevados índices de pobreza y desigualdad que imperan en el mundo y en la nación mexicana. En 1990, con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo el primer visitador el doctor José Luis Soberanes, estableció lineamientos y doctrinas a través de nuestra nación para establecer una nueva cultura de derechos humanos.